época donde el romance era la norma, una historia que rompe todos los límites nos permite preguntarnos qué pasa cuando la cura se convierte en enfermedad, el amor, una fuerza que cura, también es capaz de dañar, y una de las preguntas más importantes y que en mi opinión poco se hacen acerca de esta obra, ¿qué poder tiene el narrador en la forma en la que concebimos una historia? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a platicar acerca de Cumbres Borrascosas, una de las obras más emblemáticas de literatura gótica que se conoce. La verdad es que es un libro bastante llamativo y del que creo que vale mucho la pena hablar. Y es que se volvió bastante controversial hace unos meses por la adaptación al cine que tuvo, pero en este video nos centraremos meramente en el libro. Aunque de igual forma muchos de estos recursos pueden ser aplicables para la película. Pero ahora sí, para no hacer la intro más larga, vamos a empezar. Cumbres Borrascosas fue publicada en el año 1847 por la autora Emily Bronte, aunque ella lo hizo con el seudónimo masculino Elise Bell. Y es que la autora muere al poco tiempo de haber publicado, por lo que ella no pudo conocer la recepción que tuvo el libro. Y es que durante la época fue bastante criticado por una visión bastante más masculina del mundo y por una visión también mucho menos idealizada de este, en donde el personaje no solo no encontraba redención, sino que también era bastante poco justificable. Y es que justamente ese tipo de atributos fue lo que le volvió una de las obras más emblemáticas al hablar de toda la literatura gótica. Pero bueno, para conocer esta historia les voy a presentar a Heathcliff, un niño huérfano que, aunque en la película fue interpretado por Jacob Elordi, de hecho es descrito como un niño negro e incluso en muchos aspectos un gitano. Y es que esta propia concepción y descripción de este ya llama mucho la atención. Él es adoptado por el señor Earnshaw, por cierto, una disculpa por los nombres, pero bueno. Y su historia se va a centrar específicamente con la menor de la familia, Catherine. Y en mi opinión, yo considero que sí es una historia de amor, pero no es una historia de amor convencional, no es una historia donde se glorifique el amor y donde este sea visto como la cura y la solución de todas las enfermedades. Es una historia de un amor que sobrepasa todos los límites y donde podemos entender un poco cómo con la bandera de amor podemos también cometer diferentes tipos de actos que no van a ser necesariamente positivos o agradables. Pero antes de conocer toda la relación que estos dos van a tener, es importante conocer el contexto de Heathcliff. Y es que cuando este se muda a Cumbres Borrascosas es marginado por Hindley, el hermano mayor de Catherine. Y es que este tema específicamente se vuelve clave en toda su evolución y en la forma en la que él concibe el mundo. Él entiende que a pesar de que él es un hijo adoptivo y que también tiene dinero, se da cuenta que el dinero no es toda la fuente de poder, sino que el poder lo ejerce siempre el que sea más fuerte y el que imponga su voluntad por sobre todos los demás. Incluso su visión del mundo es bastante sesgada por toda la marginación que conoce desde pequeño, y ahí podemos conocer un poco más acerca de la forma en la que él lo ve todo. Él, que era una víctima inocente, también comprendió cuáles son los males de este mundo y sobre todo las razones por las que alguien podría llegar a marginarte o a juzgarte. Y es que incluso este tema de la marginación y de cómo su apariencia física afectaba también puede ser una crítica a la propia sociedad de la época, donde la aristocracia principalmente prevalecía en personas blancas. Por lo que ver a un personaje que se volverá eventualmente rico y poderoso puede generar una visión contrastante, pero también hacer entender un poco la forma en la que Heathcliff veía el mundo. Y es que él, lejos de volverse una víctima inocente, termina siendo el principal perpetuador de todo lo que ocurre posteriormente. Pero bueno, ¿quién es Catherine? Catherine es la hija menor con la que se menciona que ellos desarrollan un vínculo bastante fuerte, específicamente porque a ella le gustaba mucho jugar con él. Ambos desde niños empezaron a congeniar un montón y ambos crearon un mundo interno que se volverá clave para cosas más adelante, específicamente tras la muerte del padre. Los pobrecillos se consolaban mutuamente con mejores pensamientos de los que hubieran podido ocurrírseme a mí. Ningún coadjutor habría podido imaginar jamás un cielo más hermoso que el que ellos describían en sus inocentes palabras, y mientras los escuchaba sin dejar de llorar, no pude evitar desear que continuáramos estando todos juntos y a salvo. Y es que aquí incluso podemos ver que el amor de estos dos no nace del vacío, nace del miedo, nace de la carencia y nace de la necesidad de crear un mundo interno juntos que no les permita distinguir posteriormente quién es uno sin el otro. Y es que para mí aquí se hace el punto específico de quiebre, donde esta historia se distancia completamente de sus contemporáneas, ya que aborda diferentes temas, y es qué pasa cuando la cura se convierte en la enfermedad. Estos dos crecen prácticamente juntos con diferentes problemas tras el temperamento de Heathcliff, pero el amor de ellos solo incrementa e incluso su conexión se vuelve casi algo inexplicable, pero también inician diferentes problemas, y es que Catherine acepta casarse con Linton, un vecino de una familia cercana, el cual es un aristócrata rico y no deja de ser todo lo que Heathcliff odia, pero que también lo que necesita Catherine específicamente para poder sobresalir en una sociedad que prioriza a las mujeres por su tipo de matrimonio. En estos momentos, casarme con Heathcliff me degradaría de modo que nunca sabrá cuánto le quiero, y no por guapo, Nelly.
sino porque es más yo que yo misma. Sea cual sea la sustancia de la que están hechas las almas, la de él y la mía son idénticas, mientras que la de Linton es tan diferente como un rayo de luna de un relámpago o la escarcha del fuego. Y es que Heathcliff, tras escuchar todo esto, decide huir de Cumbres Borrascosas y no darle mayores explicaciones a Catherine, por lo que ella sí termina casándose con Edward Linton, aunque Heathcliff vuelve años después. Pero cuando vuelve se menciona que vuelve convertido en un hombre rico y poderoso, pero también capaz de hacer cualquier cosa por obtener sus objetivos. Y es que al volver, el vínculo de estos dos casi que se intensifica, se da a entender que estos dos no pueden vivir separados y que incluso la vida no es capaz de concebirse cuando ellos dos no están juntos. Mis grandes sufrimientos en este mundo han sido los sufrimientos de Heathcliff. Mi gran pensamiento en la vida es el mismo. Si todo lo demás pereciera y él quedara, yo continuaría existiendo. Y si todo lo demás quedara y él fuera aniquilado, el universo se convertiría en un poderoso extraño. Nelly, yo soy Heathcliff. Y para mí este diálogo retrata perfectamente la manera en la que ellos concebían su relación, incluso su amor, ya que Catherine no concebía un mundo alejada de él y tampoco podía verse capaz de estar en un lugar donde no lo amase a él. Pero esto también es un guiño a la manera en la que ambos crecieron. Ambos crecieron desde el miedo, crearon un refugio juntos que no les permitió realmente desarrollar una individualidad en donde cada uno pudiese desarrollarse y verse como un complemento del otro, sino que prácticamente ambos se veían como el otro. Y es que incluso la relación con su esposo es una relación de cariño y aprecio, pero la relación que ella siente hacia Heathcliff es casi devota. Ambos sienten realmente que se deben algo y que la vida sin el otro no tiene ningún tipo de sentido. Entonces es aquí donde para mí también nace la pregunta: ¿qué pasa cuando algo que debería curarnos, como es el amor, realmente es lo que más nos enferma? Cuando amamos a alguien con tanta fuerza que eso es capaz de destruirnos. Y es que incluso aquí vemos que Catherine está atravesando un parto, pero también tras todo el dolor de todas sus separaciones y de todas las idas y venidas que tienen con Heathcliff, es lo que se vuelve más llamativo, ya que a diferencia de adaptaciones posteriores, ellos dos de hecho el único beso que se dan es antes de la muerte de Catherine. Quédate siempre conmigo, bajo cualquier forma, vuélveme loco, pero no me dejes en este abismo donde no puedo encontrarte. Oh Dios, es insufrible, no puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma. Y es que aquí es exactamente el punto clave, donde el deceso de Catherine no es visto como algo natural de la vida, sino incluso como algo que perdió, como algo que se le fue arrebatado, como haber perdido su propia vida, su propia identidad y su propia razón de ser y de existir. Y es que tras su muerte, Heathcliff menciona que él la ve constantemente y que de hecho él desenterró su cuerpo para poder abrazarla. Su devoción ya no era solo un amor grande y verdadero, sino era algo que les arrebataba a ambos y que incluso los hacía sufrir más de lo que los hacía bien. Y es que para mí una de las partes más notables de toda la historia es la figura que toma el propio Heathcliff. Él deja de ser visto solo como un antagonista, sino que también se vuelve un protagonista y encarna la figura de un héroe trágico, un personaje bastante complejo, del que es bastante sencillo empatizar específicamente por su historia inicial, pero con irlo conociendo nos vamos dando cuenta de todos los matices y de todas las cosas a las que él es capaz de llegar. Y es que una de sus víctimas principales es Hindley, el que lo marginaba anteriormente, y es que tras perder a su esposa cae en una depresión absoluta en la que no se puede hacer cargo ni siquiera de su propio hijo, por lo que Heathcliff, ahora con dinero y riquezas, compra Cumbres Borrascosas y se dedica a hacerle imposible la vida hasta el último momento de su vida. Y él, basándose en todo lo que aprendió, encuentra que el poder consiste en humillar, minimizar y hacer que el otro se sienta menos. Porque si hay uno menos que tú, entonces tú eres el que vale más. Y es que para mí una de las víctimas principales de Heathcliff, más allá de las relaciones posteriores de las que ya hablaremos, es también la propia familia Linton, tanto el esposo de Catherine como la cuñada de Catherine. Edgar, más que ser visto solamente como un rival o alguien a vencer, él es visto incluso como la materialización de lo que él nunca tuvo, por lo que lo tortura con lo más importante para él, que es su hija, la hija que tuvo con Catherine. Entonces, aquí, Heathcliff no solo demuestra su dominio con dinero, con riquezas y con poder, lo demuestra con dominación, con control y entendiendo que aunque el único error de Edgar fue casarse con Catherine, para él es visto como lo que él nunca pudo llegar a ser. Nunca le habría prohibido su compañía si ella desease la de él. Apenas ella dejara de tenerle aprecio, le arrancaría el corazón y me bebería su sangre. Pero hasta ese momento, y si no me crees es que no me conoces, hasta ese momento me habría dejado morir lentamente antes de tocarle un pelo. Para Heathcliff, el que Catherine sienta algún tipo de amor o incluso algún tipo de cariño hacia Edgar es un insulto propio a su persona y es una manera incluso de que él se sienta mal, se sienta humillado y sobre todas las cosas algo inconcebible por un amor tan intenso que ambos pueden llegar a tener. Y es que para mí una de las víctimas principales de todo esto es Isabella Linton, la hermana. Ella se enamora perdidamente de Heathcliff
Y entre idas y venidas, la convence de que se salga de su casa, con eso torturando a Edgar, pero también haciéndole a ella la vida miserable. De alguna manera, ella encarna lo que él no pudo tener y por lo tanto debe sufrir por ello. ¿Cómo te las ingeniaste para seguir empatizando con la naturaleza humana cuando vivías aquí? No reconozco en quienes me rodean ningún sentimiento afín. La segunda pregunta, en la que tengo mucho interés, es la siguiente. ¿Es un hombre el señor Heathcliff? Y si lo es, ¿está loco? Y si no lo está, ¿es un demonio? No voy a recelar mis motivos para hacer esta pregunta, pero te ruego que me aclares si puedes. ¿Con qué me he casado? Me refiero a cuando vengas a verme. Y es que Heathcliff, aunque vive bastantes cosas, el hecho de que sea denominado prácticamente un demonio nos permite entender tu pasado realmente puede llegar a justificar la persona en la que te convertiste posteriormente. Pero ya que estamos hablando de todas las víctimas de Heathcliff, creo que es importante hablar de las más importantes. Y es que para mí la segunda parte del libro trata acerca de uno de los problemas principales de la obra. ¿Qué pasa cuando el dolor es tan grande que decides que no solo tú debes padecerlo, sino personas que realmente no tienen la culpa más que de nacer? Y es que bueno, probablemente durante el video voy a ir mostrando algunas fotos, pero aquí les dejo un poco el árbol genealógico para que se vayan haciendo una idea de quién es hijo de quién, ya que realmente sí, la obra es bastante confusa en ese tema. Y es que Hareton, el hijo de Hindley, es abandonado por su padre ya que este cae en una profunda tristeza tras la muerte de su madre, por lo que él aprende a ver en Heathcliff una figura paterna. Pero aquí, más que Heathcliff en externar cuidado y protección, él aquí, en cambio, encarna una de las figuras más preocupantes acerca del cuidado, y es cuando lo convierte en un retrato de Hindley, donde torturarlo a él es de alguna manera sentir que tortura a su padre. Y es que él lo tortura también de una de las formas que a mí se me hacen bastante duras, que es mantenerlo ignorante. Se dedica a que Hareton se considere a sí mismo un completo ignorante y un completo tonto, porque de esta manera jamás se va a poder rebelar ante él, jamás va a poder imponer su voluntad y jamás va a poder cuestionar lo que está pasando. Y es que mantenerlo abajo es un recordatorio constante para Heathcliff de que él es el que manda y de que él es superior. Otra víctima también es Linton, su hijo con Isabella, y es que para Heathcliff él es visto como una materialización de él. Él es prácticamente una marioneta en la que Heathcliff simplemente proyecta todas las cosas que a él le gustaría hacer y todas las cosas a las que a él le gustaría conseguir. Su hijo no es más que una máquina, no es más que un objeto con el cual obtener cualquiera de sus fines, ya sea en este caso vengarse también de Edgar, sino también de la propia Katy, la pequeña hija. Y es que aquí la enfermedad del niño también se vuelve algo bastante contrastante, porque Heathcliff no lo ve como un ser humano autónomo, como una persona que está sufriendo, sino que la ve como una materialización propia de sí mismo, donde objetivamente hablando no le afecta lo que le pueda pasar a este niño, sino solo cómo eso puede afectarle a él y a los planes que tiene para él. Katy, ella representa una parte del trauma generacional bastante dura. Ella es la pequeña hija de Edgar y Catherine, y es que ella encarna para él lo que fue perder a Catherine. La ve como la responsable directa de haber perdido a Catherine, y es que la ve incluso como la representación de uno de sus mayores temores, y es la posibilidad de que Catherine pudo haber amado también a Edgar. Y es que incluso utiliza todo lo que puede para obligarla a irse a vivir a Cumbres Borrascosas, con ello causándole un dolor terrible al separarla de su padre, pero incluso también causándole un dolor terrible a Edgar, donde él puede vengarse de todas las personas a las que considera responsables de toda su tristeza. Y es que siento que si hablamos objetivamente, Heathcliff es un personaje que llama bastante la atención, ya que no solo no es redimible, sino que también su figura nos permite poder entender qué pasa cuando nos quedamos con todo el dolor que nos atormenta. Y también las consecuencias de un vínculo que más que solo sanar también destruye, en donde amar no es la solución ni la cura a todos los problemas, que de hecho el amor que él siente se convierte en una enfermedad, se convierte en lo que daña, se convierte en lo que lastima y se convierte en todo lo que él destruye a su padre. Al final, para la muerte de Heathcliff, los personajes ven en eso una resolución, ven en su final la capacidad para ellos poder crear su propia historia. Y es que Katy y Hareton se quedan juntos, en donde aprenden a sobrellevar todos los traumas y todas las cosas que les ha tocado vivir, y sobre todo también en el entendimiento mutuo de que ahora les toca a ellos crear una nueva historia en donde no exista un Heathcliff. Pero el análisis, en mi opinión, no acaba acá, y es que todo el libro ha sido contado por Nelly, una empleada que lo vio todo desde el minuto 1, y entonces es aquí donde yo permito preguntarnos:
Y es que Nelly, al ser la narradora, no solamente cuenta una historia, ella controla el relato y la forma en la que percibimos el relato. Lo percibimos basándonos en sus creencias, en su ideología, en lo que ella ve y en lo que ella considera. Su narración no existe en un espacio vacío, no existe en una manera neutral. Su narración existe basándonos en un contexto, basándonos en lo que ella cree. Y entonces es ahí donde ella como narradora tiene el poder no solo de incrementar algunas cosas, como también de minimizar otras. Y es que para mí este detalle no solo cambia esta historia, sino también cambia la forma en la que consumimos cualquier tipo de medio, cualquier tipo de literatura, etc. Y es que aquí nos preguntamos qué poder tiene realmente el narrador en todo lo que nos cuenta. El narrador jamás funciona de manera imparcial. Tiene un bando, tiene un lugar y tiene una forma de contar una historia y de poder crear una narrativa basada solamente en lo que cree y piensa. Y es que entonces es aquí donde a mí me permite pensar qué pasaría si otra persona contase la historia. ¿Serían vistas como víctimas? ¿Serían redimibles? Aunque bueno, técnicamente ya lo son mucho a nivel realista y a nivel en la vida real, ¿qué poder tiene realmente la persona que cuenta una historia en manipular la forma en la que la percibimos? ¿Sería una historia romántica? ¿Sería una historia de amor? ¿Sería una historia idealizada? ¿O incluso los personajes podrían llegar a ser redimibles si fuesen vistos bajo el lente de otro personaje? Porque Nelly no solo cuenta, no solo es una espectadora, Nelly interpreta, analiza y cambia, modifica y arregla todo tipo de cosas basándonos meramente en su relato. Y es que quizá esta historia es controversial no solo por ofrecernos una visión distinta a la que se tenía en la época, sino también por permitirnos cuestionar los diferentes papeles que tenemos normalizados. El amor como fuente de toda felicidad y sobre todo la visión del narrador, que en mi opinión se convierte no solo en el protagonista, sino en el que lidera toda la historia. Creo que para mí esta historia es bastante llamativa, en general por todo lo que proyecta, todo lo que cuenta y todo lo que interpreta. Se convierte no solo en un retrato vivo de su época, sino también en muchísimos conceptos que aún siguen vigentes en la actualidad. Eso ha sido todo por este video, muchísimas gracias, espero que les den like, se suscriban y todas esas cosas si es que les gustó este análisis y bueno, ustedes y yo nos vemos en otro video. Bye.